Bien, seguimos atrapados todavía en el asunto de las resistencias, pero ahora vamos a subirle de tono. Ya no solo vamos a ver lo que es el valor de una resistencia mediante el código de colores, sino que ahora vamos a empezar a actuar con ellas, que era la parte fundamental a la que queremos de llegar. Vamos a hacer un análisis para circuitos con resistencias cuyo objetivo es determinar la resistencia equivalente o resistencia total. Existe un circuito llamado circuito en serie y otro que se llama circuito en paralelo. Hay un tercero que sería la combinación de estos dos, que sería el mixto, pero ahorita no lo vamos a abordar. Vamos abordando este. Nótese que cuando tenemos nosotros circuitos en serie, si ustedes se fijan, las resistencias van agarraditas de la mano, como ustedes lo acaban de apreciar aquí. Y cuando las resistencias están en paralelo, nótese que por este lado están unidas y por este otro también están unidas. Pueden ser tres resistencias en paralelo y uno de los objetivos o obligaciones es que estén unidas por este lado y también unidas por ese otro lado. Pero algo que ustedes tienen que alcanzar a visualizar en el circuito serie es que la corriente que sale por aquí, por el positivo, la corriente que se llama, le vamos a llamar corriente total, esa corriente pues pasa por todas las resistencias y continúa su trayecto, esa corriente, hasta regresar al negativo. O sea, es la misma corriente total. Pero en un circuito paralelo, como ustedes lo aprecian, ya decíamos, están unidos por este lado las resistencias y por el otro también deben de estar unidos en un punto común llamado nodo. Pero aquí igual la corriente sale y la corriente es la corriente total, pero al llegar a ese circuito paralelo, parte de esta corriente se viene por este ramal, otra se viene por este ramal y una tercera se viene por este ramal. O sea que se reparten las corrientes. Hay un momento en el que toman tres caminos diferentes. Pero una vez que concluye este circuito, ¿verdad? Aquí se vuelven otra vez a juntar las tres corrientes para que nuevamente sea la corriente total la que tenemos y que al final es la misma que regresa al circuito de la pila, al elemento de la pila. O sea, como vemos, esa es una de las características del circuito paralelo. ¿Cómo podemos determinar la resistencia total de un circuito en serie? Simple y sencillamente sumando los valores de cada una de las resistencias encontraremos ahí, de esa manera encontraremos nosotros nuestra resistencia total. A manera de ejemplo, supóngase que tenemos nosotros aquí 4 ohms y tenemos 9 ohms. Y nos piden la resistencia equivalente o resistencia total. Diremos, la resistencia total es igual a 4 más 9, que serían 13 ohms. Entonces, este circuito que tenemos representado aquí, lo podemos representar por medio de un circuito de esta manera, en donde podemos decir que la R equivalente o R total es de 13 ohms y que este circuito es exactamente el circuito de la parte de arriba, como lo apreciamos. Si tuviéramos ahora nosotros el siguiente circuito, en donde tenemos más de dos resistencias, tenemos por ejemplo tres resistencias conectadas en serie, o cuatro para ser exactos, entonces pues la R total, si esta es 6, si esta es 8, si esta es 10 y esta es 4, entonces la resistencia total sería la R1 más la R2 más la R3 más la R4 para un total de 28 ohms. Son 10, 20, 28 ohms. Ahí lo tendríamos. Entonces, realmente el determinar la resistencia total en un circuito serie es muy sencillo. Vamos viendo ahora el circuito paralelo. Cuando tenemos un circuito paralelo, vamos a citar tres posibles casos. El primer caso es que las resistencias sean exactamente del mismo valor. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Supónganse que tenemos dos resistencias conectadas en paralelo.
Esta y esta están conectadas en paralelo. Vamos a decir que esta es la R1, esta es la R2 y que son de 20 ohms cada una. Esta es de 20, esta es de 20. Entonces, la resistencia total para este circuito, atendiendo al caso número 1, diríamos el valor de una de ellas, que en este caso sería 20, entre el número de las resistencias que participa, que en este caso serían 2. Así que el valor de la resistencia total serían 10 ohms. Pero si tuviéramos nosotros un circuito en donde la situación es diferente, supónganse que tenemos ahora 3 resistencias conectadas en paralelo y que estas resistencias fueran de, por decirlo, de 9 ohms, 9 ohms y 9 ohms. Entonces la resistencia total, atendiendo al caso 1, en donde todas son del mismo valor, pues sería el valor de una de ellas, que es 9, entre el número de las resistencias, que en este caso sería 3 ohms. Y así nos podemos seguir, pero realmente es muy simple. Cuando todas las resistencias conectadas en paralelo son del mismo valor, nosotros tenemos que atenderlo con la fórmula o el caso número 1. Es lo que más conviene. El caso 2 es solo para cuando tienes dos resistencias diferentes. Dos resistencias diferentes. Por ejemplo, supónganse que ahora tenemos, voy a cambiar la fisonomía del circuito y vamos a suponer que ahora tenemos un circuito paralelo de esta manera. No porque haya cambiado la forma de las resistencias, no sea paralelo. Sigue siendo paralelo toda vez que están unidos de este lado y están unidas de este lado las resistencias. Así que tenemos la R1, tenemos la R2. Vamos a decir que aquí son 8 ohms y aquí son 4 ohms. Entonces, como vemos nosotros, son resistencias diferentes y son 2. Por lo tanto, usamos el caso número 2, que nos dice la R total es igual a 8 por 4, es decir, la multiplicación de las resistencias entre la suma de ellas. 8 más 4. Aquí tenemos un 32 y aquí tenemos un 12. Y si nosotros hacemos la operación para ese caso de 32 entre 12, nos da 2.66. Aquí vamos a resaltar una cosa muy interesante en los circuitos paralelos. La resistencia total en circuitos paralelo, la R total siempre será menor que la menor de las que participen, Por ejemplo, aquí participaron dos, una de 8 y una de 4. ¿Cuál es la menor? Pues la de 4. La R total tiene que ser, aquí me equivoqué, debí haber puesto R total. La R total va a ser menor que la menor de las que participen. Vamos a hacer otro ejercicio en relación a este tipo de fórmula, que es la número 2. Vamos a imaginar que tenemos nosotros ahora estas dos resistencias. Que tenemos una resistencia llamada R1 de 26 ohms y tenemos una resistencia R2 de 12 ohms. Entonces la resistencia total, puesto que son dos R's en paralelo de diferente valor, sería 26 por 12 entre 26 más 12. Entonces hacemos nosotros la operación 26 por 12, nos da 312 entre 38. Si hacemos esa división, nos da un resultado de 8.21 ohms. Es así pues como nosotros agotamos el asunto
de aquellos casos en donde el circuito es paralelo y tiene, repito, tiene dos resistencias distintas. Y nos vamos al tercero y último caso. Este caso dice que es la fórmula general. La fórmula general se puede aplicar a cualquiera de estos. A cualquiera de estos se puede aplicar. Entonces, si por ejemplo yo quisiera aplicarlo aquí, la fórmula general. Si quisiera aplicar la fórmula general con la fórmula general, diría la R total es igual a 1 entre 8 más 1 entre 4. Entonces, si hacemos la operación, si nosotros hacemos la operación, encontraremos que es 1 entre 8 les da 0.12 y un cuarto es 0.25. Un cuarto es 0.25.